Día, mi querida familia, un feliz jueves para todos y también pensando que mañana no tenemos devocional, ni sábado ni domingo, porque tenemos el estudio bíblico de la iglesia, pensando en eso, también que tengan un buen fin de semana. Feliz viernes, sábado y domingo en la compañía de nuestro amado Señor. Estamos viendo, o vamos a ver ahora en Jeremías capítulo 18, 1 al 6, vamos a ver, estamos viendo, siguiendo por medio de concordancia, la palabra mejor. Aquellas cosas que a la mente de Dios, al concepto de Dios, por la palabra de Dios, son cosas que son mejor para nosotros. Y si Dios dice que algo es mejor, es mejor. No hagamos como los chiquitos, que la mamá le dice, tenés que comer verdura, no quiero mamá, pero es mejor para vos, sí, pero no quiero. No hagamos eso como un símbolo de inmadurez, sino que busquemos realmente las cosas que son mejores para nosotros. Dice en Jeremías capítulo 18, 1 al 6, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendió a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Verso 4, aquí está donde aparece la palabra que estamos siguiendo. Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió, dice, y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Verso 5, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, y Dios hace una pregunta retórica, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? O sea, estaba haciendo una vasija, la vasija se arruinó, salió mal por alguna razón, y Dios dice, no puedo hacer yo como el alfarero. ¿Qué hizo el alfarero? Destruyó la vasija, tomó la masa y la volvió a formar nuevamente. Y debemos pensar que mejor es el propósito de Dios para nuestra vida que los nuestros. Que mejor es la voluntad de Dios para nuestra vida que la nuestra. Ahora, yo quiero darles un ejemplo en Hechos capítulo 8 de qué es lo que significa esto, de hacer algo de nuevo. Y hablamos en primer lugar en cuanto a la salvación. En Hechos capítulo 8 está hablando de Esteban. Esteban predicaba la palabra del Señor y los religiosos de la época los llevaron presos, y Esteban en el capítulo 7 hace una defensa increíble de la predicación que él estaba haciendo, comenzando desde el comienzo del hombre y la mujer, desde allá, desde el Edén, llegando hasta el momento de Jesucristo, muerto y resucitado. Pero ¿qué es lo que dicen los religiosos? No querían el mensaje de Cristo. No querían que se hablara de Jesucristo muerto y resucitado. Y Saulo era parte de los que no querían. Entonces dice la Biblia, y Saulo consentía en su muerte. Este es el verso 2. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y fíjense lo que decía el verso 3 de este capítulo 8. Y Saulo asolaba a la iglesia,
entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en cárceles. Ahora, el verso 9, el capítulo 9, comienza el verso 1 diciendo: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Qué terrible la vida de Saulo, persiguiendo a la iglesia. Y mire hasta dónde llegaba el odio de Saulo, que él estaba en Jerusalén. Los hermanos habían sido dispersados por causa de la persecución, tuvieron que huir de Jerusalén. Pero él dijo: no me interesa solo lo que suceda en Jerusalén, lo voy a salir a perseguir y voy a llegar hasta Siria, voy a llegar hasta Damasco. Y ahí iba Pablo. Y llega el verso 3 y dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó una luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice el verso 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Wow! ¡Qué tremendo cambio en la vida de Saulo! Pero fíjese, cuando vamos un poco más adelante, y dice el capítulo 9, versículo 20, enseguida, está hablando de Saulo todavía, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Y ahora el perseguidor pasa a ser perseguido. Por aquel mensaje que él perseguía, ahora es perseguido por transmitir el mensaje. Por aquel Jesús que él perseguía, ahora por el mismo Jesús, él es perseguido por honrarle. Qué tremendo cambio en la vida de Pablo. Me hace pensar que el mismo Pablo dijo en 1 Corintios que las cosas viejas pasaron. He aquí, dice la palabra de Dios, todas son hechas nuevas. Había un alfarero que estaba construyendo, estaba haciendo una vasija. Le quedó mal, no le gustó cómo quedó, la deshizo nuevamente y la volvió a hacer. En la vida de Pablo nosotros vemos graficado cómo Dios destruyó esa vasija que estaba mal y la volvió a construir. Cómo terminó con esa vida pasada que no servía para nada y la volvió a construir. A veces Dios tiene que rehacer nuestra vida, sea para salvación o sea para comunión, sea porque me alejé de Él, pero a veces el proceso es doloroso, como el caso de aquel alfarero. Pero créame lo que dice la palabra de Dios, creamos lo que dice la palabra de Dios, es mejor. Siempre que sucede un caso así, que hablamos de salvación, pienso en la vida de Pablo. Pero cuando hablamos de un cambio también en la vida de una persona tremendo, ¿sabe a quién me hace acordar? ¿Recuerdan en el libro de Filemón el caso de Onésimo? Onésimo era siervo de Filemón.
Aparentemente Onésimo le robó a Filemón y escapó. Yo no sé qué habrá hecho cuando llegó Onésimo a Roma. La cuestión es que lo llevaron preso. ¿Con quién se encuentra en la cárcel? Con Pablo, que también estaba preso. Y cuando se encuentra a Pablo, le predica el Evangelio. Onésimo recibe a Cristo y Pablo lo envía de vuelta a su amo, a Filemón. Y le dice, tal vez para esto sucedieron todas estas cosas, para que ya no lo trates como un siervo, sino ahora como un hermano. ¿Entienden? Una vasija fallida, Onésimo. Dios la tomó en sus manos, Dios la desarmó, Dios la volvió a armar e hizo una vasija preciosa y maravillosa. La Biblia es clara en cuanto a lo que acabamos de ver. Dice el verso 4 una vez más, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y la pregunta, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Tal vez en este día, por alguna razón, se alejó del Señor o no le conoce como su Salvador personal. Recuerde que Él murió por sus pecados y resucitó al tercer día por nuestra justificación. Y necesitamos una vida nueva, una nueva esperanza, una nueva seguridad, recibirla en el corazón para salvación. Pero a lo mejor Dios tiene que rehacer su vida en comunión. Tal vez por diferentes razones, por diferentes circunstancias, perdió su gozo, perdió su esperanza, perdió su seguridad, perdió la provisión de Dios, perdió la protección de Dios. Tal vez usted piense que sus oraciones no pasen más allá del cielo raso en este día. Permítale a Dios una vez más que Dios rehaga nuestra vida de comunión. Una vez más, la pregunta de Dios retórica a Jeremías es, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero? Que Dios nos bendiga, que podamos tener una vida llena del Señor cada día. Bendiciones.